Esto es Subterfuge Radio. De oradores en la casa donde reside la soberanía nacional, cada vez más mermada, para difamar a un presidente autonómico, es decir, difamarme a mí y a mi familia. En primer lugar, yo quiero pediros perdón a toda la audiencia, porque con la que está cayendo en este país, con la confesión de Aldama, con todas las implicaciones del gobierno y con la Dana y toda esta gente desatendida, tener que hablar de la gestión de una entrevista me da un poco de reparo, pero... Me he criado en Usera, en un barrio obrero y trabajador, antes de que fuera Chinatown. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. Can't judge apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at the bee. Just because we get around. Talking about my generation. Everywhere I hear the sound of Martin George Beatles. I had too much to drink last night. Too much to drink. Not a good reason for taking the easy way out. Sunday morning brings the dawn Cuando en la vida se sufre una herida, porque se pierde sangre querida, en ese momento. Ring, ring, 7 a.m. Move yourself to go again. Cold water in the face brings you back to this awful place. What do you think, man? Jack is one, Judy's a run. We both put down a balance on the hearts to fight. Bienvenida a Espíritu de Rock and Roll. Te saludan Sandra Pérez a los controles y un servidor, Daniel Acirón, delante del micrófono. Arrancamos una nueva era de este programa radiofónico y lo vamos a hacer sentándonos a charlar con artistas contemporáneos que escriben, componen, producen e interpretan música del presente. Eso sí, la conversación la vamos a salpicar de músicas pretéritas. Blues, country, soul y otros ritmos de décadas anteriores nos van a guiar en la búsqueda del, a nuestro juicio, siempre vivo espíritu de rock and roll. Dulce refugio para llegar con los colegas.
tanto niño sin escalar, porque los que menos tienen son los que más tienen que dar, porque apenas hay ballenas en el mar. Y allá en las calles, de aquí para allá, estoy molillao, buscando más, dulce refugio para llegar, con los colegas a brindar, sin olvidar que estamos hartos de aguantar. Sin olvidar que estamos hartos de aguantar. Todo el mundo se acuesta por la noche creyendo que es buena persona y nos están ganando los malos y no lo vimos venir. Me permito parafrasear a nuestro invitado de hoy y hacerlo en concreto en dos situaciones diferentes. Una en una comida reciente, en una conversación de sobremesa, y la otra en una de sus canciones. Y lo hago porque considero que desde el hartazgo y el humor que practica al frente de su formación Parque Sur, Javier Domínguez Márquez ha sido capaz de construir desde una particular memoria, carisma, ojo y oído una visión de la rutina, de la costumbre, que está sirviendo de espejo a muchas personas. Para poder charlar sobre si esos reflejos tienen más que ver con la realidad o con el esperpento, vamos a tener hoy a Javier Domínguez Márquez, aunque todo el mundo lo conoce como Javi Ferrara. Buenos días, Javi. Buenos días, Dani. ¿Cómo estás? Es necesario preguntar qué te ha ayudado a desarrollar esa capacidad, ese oído, ese ojo, para poder fijar las expresiones. Cuando se habla de guionistas de cine o de otro tipo de construcciones de ficción, se entiende como un valor muy talentoso, el escribir un guión utilizando las expresiones que realmente se escuchan en la calle. En Parque Sur encontramos eso, encontramos esas realidades. ¿Crees que tiene que ver con tu formación en cine? ¿Crees que tiene que ver porque transitas mucho esa calle? Bueno, creo que tiene que ver, sí, más con el tránsito de la calle y la convivencia. De hecho, he sido consciente de eso hace relativamente poco tiempo y las anoto. Ahora digo, anda, mira, esta está guapa. Y tengo un blog de notas y me la voy anotando. Sí, los chorros del oro. La última. Voy a dejar este país como los chorros del oro. Es una expresión que me gusta mucho, pero sí. Creo que tiene que ver más con eso, con la observación y el aprendizaje de un determinado mundo y un determinado barrio, y luego llevado eso pues a otros contextos cotidianos y vitales, como puede ser a la hora de poder escribir canciones. Parque Sur, el nombre del grupo, ya hace mención al barrio, pues literalmente es Parque Sur
como se nombra un centro comercial de Leganés, y tú no has tardado nada en introducir ese concepto, esa palabra tantas veces traída y machacada que es barrio. En entrevistas habitualmente dices que quien echa de menos el barrio suele ser que no lo ha vivido al 100%, que no conoce la realidad de él. Bueno, sí, o que no lo ha vivido o que lo romantiza además, porque al final, cuando hablamos de barrios hay muchos, ¿no? Hay barrios también económicamente que son la hostia, pero bueno, cuando hacemos referencia a los barrios nos solemos referir a barrios más precarios o con problemáticas sociales, ¿no? Y esos barrios, que es uno de los que yo he crecido, que bueno, en mi clase tenías las mismas oportunidades de ir a la universidad que a la cárcel. O sea, hay gente que ha ido a la universidad, que ha desarrollado, de mi clase del instituto hay un cirujano vascular, uno de los más importantes de Europa, y una jueza. O sea que tampoco... pero luego hay gente que ha tenido una vida mucho más complicada. Pero sí, o sea, quien romantiza los edificios, la ciudad dormitorio, esos edificios de hormigón feísimos, esos parques con gente fumando porros y el desapego. A mí el desapego del barrio me viene cuando conozco el centro. Entonces, cuando tú empiezas a explorar y a tener otras vías de poder conocer cosas, pues ahí ya vas diciendo, oye, pues yo no quiero esto. ¿Tú pasas de Zarza Quemada a Leganés directo a Malasaña o hay algo entre medias? Bueno, yo he vivido en muchísimos sitios, pero sí, básicamente por donde saliera Malasaña. Esto te hablo de... Yo en el año 2004 pues tenía 22 años, o sea, sí, básicamente sí. Al principio porque no me lo podía permitir, vivía más Ronda de Segovia, viví en Lavapiés, por Embajadores, y poco a poco pues me fui moviendo. ¿Fuiste hacia el norte? Hacia el norte, siempre. Dejar el Parque Seguro atrás. Precisamente en Malasaña sigue existiendo cierta épica sobre una identidad de barrio que a mi juicio está cada día más diluida. No sé si desde tu experiencia como habitante del barrio en su día y como persona que sigue moviéndose por esos bares, por esas salas de conciertos en las que sí podemos encontrar a esas personas que habitan o no el barrio, ¿crees lo mismo o todavía existe una resistencia que puede alimentar esa identidad? No, Malasaña está llena de románticos de 45 o 50 años, o sea, no. Es un parque de atracciones para guiris y no queda absolutamente nada de lo que hizo en su día que hubiese gente con inquietudes que se acercase a esos barrios. Básicamente porque los precios son absolutamente desorbitados, nadie de 20, 25 años que tenga inquietudes artísticas, culturales, se puede permitir vivir en el centro de Madrid en general. Nos están arrebatando las ciudades, están haciendo que todos los vecinos y vecinas desaparezcan de ellas, entonces el alma de los barrios y de las ciudades desaparece con ellas. Nietos de toreros disfrazados de ciclistas, ediles socialistas, putones verbeneros, peluqueros de esos que se llaman estilistas, musculitos, posturitas, cronistas, carroñeros, divorciadas calentonas con pelo a lo Madonna, rotamundos, fantasmas, soplones de la pasma, pintorcillos vanguardistas, genios del diseño, camellos que te pasan papelinas contra el sueño, marcadores de paquete en la cola del retrete, escritores que no escriben, vividores que no viven, yete, pacotilla, directores que no ruedan, machorizos que en revilla con corbatas de seda, muera la locura, viva el trapicheo, tonto polla sin cura, estrategas del magreo, petardeo de terraza, pasarela, escaparate, Archillo y Estela como vais de chocolate, tiburones de la noche con teléfono en el coche con fax, caballeros en oferta, señoritas que se quieren casar, caraduras, obsesos, gualtrapas, lameculos, azafatas de congresos, del brazo de su chulo, Superman en camiseta y en la pista dando brincos, la colección de tetas que hacen bulto en Telecinco, mulatonas caribeñas que ponen a la peña de pie, Blancanieves en tripia, amor descafeinado, Cenicienta violando al príncipe encantado, cicerones de la ruta del mal, mercachifles del vacío total, especialistas en nada, inventores del tebeo, Julietas demacradas que no encuentran a Romeo, estaban todos menos tú.
todos menos tú. Y yo marcando el 3692230, como un idiota para oírte repetir en el contestador que te has largado de Madrid. Y una tribu de repatriados de Ibiza que dejaron de ser hippies pero no de ser palizas, filósofos con caspa, Venus oxidadas, apóstoles del SIDA, lengua envenenada, motoristas hitlerianos con guantes en la mano, guitarristas de loquillo, cubalas de banquillo, doctores en chorradas, triunfadores con mosca, yuppies que esta temporada no se comen una rosca, equilibristas del tedio, un gorila armando gresca en el bar, vampiros al asedio, de sangre fresca para chupar, paparazzi, reinonas, skins, perdonavidas y un notario de Pamplona que viene a la movida, muertos que no se suicidan, niñatos, viejos verdes y un cuñado, una querida del Marqués de Villaverde, pinchadiscos que te dejan cao con la cosa del bacalao, morenazos de balcón y rayos uva, futurólogos borrachos como cubas, un tal Pepe que te puede contar 12.000 de lepe sin respirar, naricillas de saldo, tabiques de platino y un psicólogo argentino mostrándote el camino. Estaban todos menos tú, todos menos tú. Y yo marcando el 3692230, sin escuchar lo que me cuentan. Todos menos tú, todos menos tú. Y yo más triste que un pingüino en un garaje, como un borrón en el paisaje de la multitud, de todos menos tú. Y yo marcando el 3692230, sin escuchar lo que me cuentan. Todos menos tú, todos menos tú. Y yo con manchas de carmín en la memoria, igual que un perro en el entierro de mi juventud, entre todos menos tú. Y yo marcando el 3692230. Hemos querido recuperar ese Todos menos tú de Joaquín Sabina porque precisamente Javi Ferrara, al frente de Sus Parquesur, hace una actualización de los personajes, indica cuáles son los nuevos perfiles que se puede encontrar uno en una fiesta similar a la que le cantaba Sabina hace años. Me gustaría, a través de las canciones de tu discografía, de la discografía de Parquesur, poder adentrarnos un poco en esos personajes, y no sé si el primero o el último debería ser tú, porque ya el hecho de renunciar a tus apellidos y que todo el mundo te conozca con ese falso apellido que es Ferrara, que dio nombre a uno de tus primeros festivales, a una de tus primeras actividades como promotor musical, a esos Ferrara Fest, apunta a que hay un personaje al que te agarras o en el que te escudas o que te sirve para algo. Yo no renuncié, me lo arrebataron. O sea, yo no tenía ninguna intención de quitarme mis apellidos. Lo que pasa es que la gente, cuando empecé con los Ferrara Fest, dieron por hecho de que yo era tan flipado de que le había puesto mi apellido al festival. Entonces la gente me empezó a llamar Javi Ferrara. No fue algo premeditado ni buscado, pero bueno, pues Ferrara, pues ya está. Con el paso del tiempo, ¿te sirve? Tú eres una persona que se relaciona muchísimo con otros humanos, que me atrevería a decir que por lo menos aparentas disfrutar de esas relaciones con otros humanos. Me gusta el aparentas disfrutar. ¿Te cubre de alguna manera? ¿Te permite conservar tu intimidad? Carezco de intimidad. Soy vuestro. No sé. No me cubre. No, okay. Yo soy una persona bastante... Creo ser una persona bastante transparente. Uh-huh. Si preguntamos a la gente con la que compartes oficio, hay que decir que antes de que se publicase en 2019 el primer LP de Parquesur, tú ya llevabas desde el primer Ferrara Fest 2008 sí.
haciendo conciertos y por lo tanto relacionándote con agencias de booking, con managers, con artistas, formando parte activa de la industria musical, en un primer momento más vinculada al underground y desde hace ya años en un nivel que tiene más que ver con todos los estratos posibles, ¿no? Hay una... no me atrevería a decir acercamiento al mainstream porque creo que tampoco es la identidad, pero hay una cercanía clara desde los ciclos actuales que son Sound Isidro y Mazo, los ciclos con los que actúas como promotor. Digo todo esto porque toda esa actividad previa a la existencia de Parque Sur te lleva a tener amigos, conocidos, y la pregunta que siempre me hago es si Javi Ferrara tiene enemigos o no. Seguramente, claro que tengo enemigos. O sea, me viene a la cabeza una persona principalmente a la que me detesta y que no tiene ningún tipo de simpatía por mi parte. Sí, sí. Alguien, hombre, a ver, hay sí, gente que no te... Y luego, aparte, a partir de la creación del grupo, hay mucha gente que no, a la que no le soy simpática y no se acerca a mí con cariño, ni mucho menos. O sea, que hace público una adversión hacia mí. O sea que no, sí, evidentemente no le caigo bien a todo el mundo, ni a mí me cae bien todo el mundo. También me atrevería a decir que desde que te conozco, cada día te esfuerzas menos en disimular. Es que soy una persona bastante directa y digo las cosas bastante claras. Entonces hay gente a la cual eso no le gusta nada y otra que lo agradece un montón. Pero yo no dice, o sea... Hace poco me describí a mí mismo, que es algo un poco de flipado, como la típica mujer de Nueva Orleans de 88 años que ya no tiene nada que perder y va soltando mierda con una tranquilidad mientras se abanica a sí misma, ¿sabes? Podría ser esa o una señora que pasea por Madrid-Río sin ningún tipo de preocupación por las limitaciones impuestas por la policía, que también ejerce su poder en lugares de recreo como pueden ser los parques municipales. Decíamos que vamos a repasar los personajes que aparecen en la discografía de Parque Sur y después de haber abordado la construcción de quién es Javi Ferrara visto desde fuera y si existe o no existe ese personaje, me gustaría ir a uno de los que creo que aparece en los principios, precisamente porque le dedicas una canción, Conchi, en ese debut de 2019, en ese Talego Kinky. Es un retrato de amor a, me atrevería a decir, las chonis no impostadas. Eso es. Siento corregirte, querido Daniel, pero se llama Talego Kini el disco. Me gustaría que Talego Kinky hubiese estado guay. Ese sí, un juego de palabras maravilloso, pero no se nos ocurrió. Y sí, es un canto de amor a las chicas de 16 años de 1998 en Zarza Quemada. No sé si todavía es tendencia, tengo la sensación de que ya no tanto, pero hace 3-5 años había chonis de las que se pueden ver reconocidas en ese Conchi, muy enfadadas con quienes no lo eran y se vestían como tales. ¿Crees que esa tendencia todavía está presente? ¿Todavía hay quien abraza el chonismo desde la superficialidad? Sí, por supuesto, pero bueno, yo tengo voy a hacer 44 años en un mes, estoy bastante alejado de tendencias, no sé, o sea, y si no estoy alejado intento alejarme. A pesar de esos 44 años que vas a hacer, precisamente por la actividad musical, porque desde San Isidro y Mazo, los ciclos de conciertos, apostáis por el talento joven, efervescente, es decir, por las cosas que están a punto de suceder, y a lo largo de las programaciones habéis ido acompañando proyectos que hicieron sus primeros conciertos para cerca de 100 personas, incluso menos, y en estos momentos están ocupando los principales festivales y llenando palacios de deportes. Pienso en gente como Rusowski, Ralfichu, a los que habéis ido dando apoyo desde vuestras programaciones y a los que te une otro tipo de relación en la que la diferencia de edad no parece un problema. Bueno, a ver, al final, pues sí. O sea, con Rus, por ejemplo, el recorrido viene desde una sala de 80 personas hasta ahora. Y, bueno, nos une, pues, oye, pues... nos unen años de relación. Yo soy... Uno de mis mejores amigos es su manager,
que es como su hermano mayor, entonces yo entiendo que seré el tío buen rollero. Entonces, no sé, pero sí nos llevamos muy bien y yo les tengo mucho cariño, la verdad, a todos. Precisamente su manager, Manu Jubera, es uno de los citados en ese listado en forma de canción de Parque Sur, que es Los Managers. Y tú otro. Pues ni corto ni perezoso, cogiste e hiciste un listado real de managers en activo españoles. Sí. Había cierto deseo de incomodar, era un juego de momento de patio y tampoco tenía más trascendencia, porque sé que ha habido bastante gente que se ha sentido ofendida más que por ser nombrada, por no aparecer en el listado. Se enfadaron los que no salían. ¿Hay un poco de incomodar? Sí. ¿Hay un poco de juego? Pues también. O sea, es un poco de todo, ¿no? Al final a ver, están encantados de salir en una canción. Manuel Notario, Manuel Jubera, Carlos Mariño. O sea, están encantados todos y todas de salir en esa canción. De hecho, han hecho una asociación de managers. No sé, tú estás, ¿no? Y Joan Vic, que creo que ejerce como de presidente o director o lo que sea, ¿no? Decía que quería que fuese como un poco el himno, ¿no? Y bueno, digo, paga. Sí, paga. No sé, bueno, sí, me hubiese gustado que se enfadasen más, pero no se enfadaron. Es que pues eso demuestra lo psicópatas que son los managers de este país. Además de esa psicopatía que va asociada al cargo o a la profesión, ¿qué otros adjetivos utilizarías para describir a los perfiles profesionales de la industria? ¿Qué opinión te merece la industria musical en 2026? He usado psicopatía, sociopatía, narcisismo. No sé. Hombre, ha cambiado mucho el perfil profesional de 2026 a cuando yo empecé en 2008. Antes no sabían lo que era una hoja de ruta, un backline, un curfew, ¿no? Había conceptos que se han ido incorporando poco a poco y que nos vayamos profesionalizando y todo es mejor. Cada vez hay menos piratas, cada vez se paga menos en negro. Pero sí, yo vi perfiles sórdidos, o sea, de llegar a recoger una taquilla y decirme, no, hay taquilla. ¿Sabes? Entonces, sí. Que ahora, bueno, pues visto con perspectiva, pues digo, coño, pues esas hostias que me dieron esa gente con esas sonrisas en la cara me han ido curtiendo un poco en esta profesión. Y a día de hoy, pues no veo ninguna de esas formas de actuar dentro de la industria. Hay otras, viles también, pero mucho más profesionales. No sé cuáles son peores. Tú has confiado la edición de los trabajos discográficos de Parque Sur y el booking y el management de Parque Sur en Raso y la persona que está detrás de Raso, que es Alan Queipo, que además te une o os une otra relación anterior que, si no recuerdo mal, pasa por una entrevista larga que te hizo Alan en su día para un medio en el que colaboraba él. Sí. Yo conozco a Alan desde ahora pues 11, 12 años y ya desde el principio pues sentimos, yo por mi parte, creo que él nunca diría esto, una sintonía, nos entendimos bastante bien y él trabajaba en un medio que era No Todo y era el 10 preguntas por no sé qué hostias, o sea, y bueno, yo iba un poco borracho y dije muchas barbaridades en esa entrevista, la verdad, y de las cuales a día de hoy sinceramente me arrepiento. No digáis que no os arrepentís de cosas, hay que arrepentirse de cosas. Yo de esas respuestas me arrepiento profundamente. Y nada, pues a partir de entonces empezamos a trabajar juntos. En principio lo hicimos en San Isidro, luego empezamos con Mazo, apareció Parque Sur. Bueno, Parque Sur empezó antes que Mazo, y yo por entonces trabajaba en Sonido Muchacho, ese venerable sello. Y me pareció un poco fuerte pues que mi grupo formase parte del sello. Luego al director no le pareció fuerte porque su grupo Los Punsetes forma parte del sello, entonces pero tenemos formas distintas de ver la vida. Y pues delegué en un amigo, en Alan, y que por entonces Raso era algo pequeño, Bayuca aún no había despuntado como despuntó más adelante.
en si estaba interesado en sacar el proyecto de Parque Sur. Escuchó los temas, dijo que sí, y desde entonces pues Alan Kay, pues mi manager, mi booker, es mi socio, es mi empleado y a ratos mi amigo. Quienes os conocemos a los dos, a Alan y a ti, sabemos que tenéis un equilibrio productivo desde lo comercial, desde lo profesional, desde lo económico, ahí están los resultados, y muy sorprendente en lo emocional, porque sois personas, podríamos decir, casi antagónicas, que conviven muchísimas horas al día. Casi no, absolutamente antagónicas. O sea, vivimos la vida de formas muy distintas. Él es muy cagado, yo soy muy vehemente, él es una persona súper organizada, yo soy un desastre. Yo digamos que puedo llegar a ser más imaginativo, él es más tierra, él tiene unos conocimientos musicales brutales de los cuales yo carezco, él escribe muy bien, yo pongo faltas de ortografía. O sea, es como el yin y el yang constante. Pero nos entendemos muy bien y sobre todo creo que hay algo que nos une bastante, que es que para nosotros es primordial poder confiar en una persona para poder trabajar con ella. Y creo que al cabo de los años, pues en algún momento seguro que hay alguna discusión o espero que tardemos mucho tiempo y en algún momento a lo mejor nos planteamos separarnos. Pero ya llevamos muchos años trabajando mucho y juntos. Y creo que lo más importante que nos une es la confianza que tenemos en el uno en el otro. Píntate el pelo de azul, llámame a las 9, por favor. Coge un imperdible o dos, enróllate en el espejo del ascensor. Romperás mi corazón si retrasas el reloj otra vez. Buscaré sin descansar a las 10 tu cuerpo de mujer. Una vez más, hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. A las 12 has de volver, tus viejos están a punto de caer. No me llores, por favor, vístete, se acaba la función. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de
Rosendo cantando al frente de Susleño, prometiendo una noche de ensueño en ese Hoy va a ser la noche de que te hablé. Y es que después de las noches soñadas suelen venir los momentos de resaca incluso emocional, que a alguien que me atrevería a decir que es un sufridor del amor, como es tu caso, Javi, le toca padecerlas de vez en cuando.
Más de vez en cuando de lo que nos gustaría, sí. Sí. ¿Qué herramientas, hoy que parece que en ciertos círculos se habla con tranquilidad y con transparencia de la necesidad de contar con herramientas emocionales para disfrutar de las relaciones humanas, de las relaciones afectivas con tranquilidad y con respeto, crees que podrían ayudarte para dejar de ser un sufridor? Pues dejar de ser yo, ¿no? No sé, al final soy una persona muy apasionada y eso hace que viva las relaciones con eso, con pasión y con mucha ilusión. Creo que el paso de los años ha ido atenuando esa pasión y esa vehemencia inicial. Y ahora soy una persona más tranquila, además, que vive las relaciones con más calma. Pero bueno, ahora las herramientas que tengo son las canciones, ¿sabes? O sea, ahora escribo sobre eso, a cosa que antes no hacía. Y la verdad es que sirve. Ayer, bueno, hoy publicamos una canción, Google Fotos, que en su momento sirvió como desahogo. Luego, evidentemente, pues he tenido que cambiar la letra para sentirme cómodo con ella y estar más a gusto a la hora de poder cantarla. Pero a mí, a día de hoy, las canciones me sirven para desahogar y para poder soltar. Ese Google Fotos y esa Tu Nombre es una puerta por cerrar. Son canciones que te han servido a ti y están sirviendo a otras personas. ¿Te sientes vulnerable cuando ves al pie del escenario a cientos de personas haciendo suyo tu mensaje? Vulnerable sí, pero en el buen sentido. O sea, la vulnerabilidad, cuando alguien se siente vulnerable, normalmente se habla de forma peyorativa, pero yo no me siento expuesto. O sea, para mí es maravilloso que la gente coja las canciones y se las haga suyas. Es algo que no hubiese pensado en mi vida que iba a sucederme. Y sí, pues con Tu Nombre es una puerta por cerrar. Me han llegado padres que se la cantan a sus hijas, o una chica que acaba de perder a su madre y que para ella era muy importante esa canción justo en el momento de la pérdida. Entonces, bueno, es increíble que la gente haga suya las canciones y para ello son. Con las canciones de Parque Sur también podemos permitirnos llamarnos tontos a nosotros mismos los primeros. Eso es lo mejor, claro. ¿No concibes Parque Sur sin humor? Porque entiendo que no existe Javi Ferrara expresándose sin recurrir al humor. Lo intentamos cada vez alejarnos del humor, ser menos sarcásticos, menos nihilistas, menos... pero nos cuesta, porque por lo que tú acabas de decir, mi forma de relacionarme y de interactuar con el mundo muchas veces es el sarcasmo. Entonces me cuesta mucho alejarme de ese sarcasmo a la hora de poder interpretar el mundo, porque es mi forma que tengo de relacionarme con él. Pero sí es cierto que hay una decisión premeditada de alejarse paulatinamente de todo ese humor, por una sencilla razón, porque no nos toman en serio. Entonces nos tenían encasillados en un determinado sitio donde nosotros no nos terminábamos de sentir cómodos. Entonces hemos ido explorando otras temáticas, las cuales también nos interesan mucho, y empezar a escribir las canciones desde otro lado. Y creo que es el equilibrio entre lo escrito de uno para afuera y de uno hacia adentro, creo que no nos está quedando del todo mal. Hemos arrancado esta emisión de Espíritu de Rock and Roll haciendo sonar el Hartos de Aguantar de Reincidentes, y son Reincidentes uno de esos grupos que no tenían miedo a decir lo que pensaban y citar nombres propios sin ningún tipo de vergüenza ni advertencia ante la censura. Esto ha pasado en diferentes décadas, en diferentes escenas musicales, y tengo la sensación que en España, especialmente en ese indie en el que podría encontrarse Parque Sur moviéndose, ya no lo hacía nadie. Ya nadie se atrevía a citar con nombre y apellidos, ya nadie se atrevía a manifestar sus sentimientos políticos de forma precisa.
Bueno, es que el indie hace mucho tiempo que no molesta a nadie. El indie es una música en este país absolutamente inofensiva. O sea, reiterativa y aburrida, monótona, o sea, predecible. O sea, hace poco ha salido un grupo, bueno, hace poco, igual lleva un tiempo más, que ahora mismo lo revienta por todos lados, ultraligera, que, oye, pues enhorabuena a ellos, pero el otro día me puse una canción, no que las había escuchado. Y suena absolutamente igual que los otros 60 que han triunfado antes. Entonces es una fórmula. O sea, el indie es una mentira, es una fórmula. Es una fórmula, una coletilla, una muleta que se usa para llegar y triunfar. Todos están en majors, todos tienen adelantos discográficos enormes y su única intención es vivir muy cómodamente de la música. Es una intención maravillosa, por otro lado, o sea, que no es una... Pero en lo artístico, en lo musical, pues es muy vacío y se atreven a poco, es muy poco arriesgado. Entonces nosotros somos indies. ¿Tú dirías que somos indies? ¿Ocupáis el espacio que querrían ocupar muchos indies? Bueno, pues seremos indies, no lo sé. Yo no me siento demasiado cómodo en eso porque al final, pues con quién compartes universo, pues con gente con la que no te es muy afín en lo artístico y musical. Nunca hablo de lo personal, ojo. Y bueno, no tenemos miedo, pues creo que eso es más inconsciencia que otra cosa. O sea, al final tampoco teníamos una intención de que este proyecto calase ni tuviese una repercusión de ningún tipo. Entonces, al no tener esa intención, pues puedes hablar de quien sea porque tienes la certeza de que casi nadie te va a escuchar. El programa empezó a surgir cuando fuimos conscientes de que sí que nos escuchaba gente. Mi himno, siempre el de Riego. Te escuchamos cantar en Que Arda Madrid y es necesario preguntarte, ¿España volverá a ser republicana en algún momento? Hombre, yo espero que sí, porque me parece de un absurdo que en 2026 sigamos teniendo una monarquía, que haya alguien que nazca y ya vaya a tener un título por el mero hecho de nacer en un sitio. No sé, yo creo que no es una cuestión de ser de izquierdas o de derechas, es una cuestión de sentido común que no tendríamos que tener una monarquía. Que el hecho de que seamos una república tampoco nos garantiza que vayamos a ser un mejor país, pero ya quitamos una mierda medieval como la monarquía, ¿no? Durante 4 décadas recientes que no fuimos una monarquía, que lo que fuimos fue una dictadura fascista comandada por el general Francisco Franco, las cosas tampoco fueron mejor y en España y en el contexto actual hay una fecha, podríamos decir efeméride, vinculada al fallecimiento de este dictador fascista que cada vez despierta más emociones. Volvemos a ver que el 20 de noviembre, esta fecha señalada, la gente sale a la calle, las manifestaciones claramente anticonstitucionales obtienen los permisos oportunos por parte de los ayuntamientos y por parte de las delegaciones de gobierno y al mismo tiempo este año se podrá disfrutar de un plan alternativo que será ver a Parque Sur presentar su nuevo disco Mitos y Leyendas en la Riviera. Pues es una ocasión maravillosa, ¿no? También no celebramos solo la muerte de Francisco Franco, también es la de José Antonio Primo de Rivera. O sea, son dos grandes figuras de la derecha absoluta de este país y, bueno, pues eso es una casualidad, pero esperemos que no haya ningún problema. ¿Cómo ves desde...? Es una pregunta ya recurrente, no vamos a esconderlo, quien haya escuchado varios episodios de Espíritu de Rock and Roll lo habrá identificado con toda la calma. El enfrentamiento actual, la beligerancia actual, el que antes había espacios compartidos que ahora parece que ya no lo son. Ahora hay temas de conversación que ya no se quieren mantener. Esto cuando lo trasladamos a otros invitados que tienen entre 20 y 30 años, lo sienten como algo ofensivo, incluso como una motivación para terminar de romper, porque, como decía el Gavira hace poco aquí, sentado a esta mesa, en el momento en el que estás tocando mis derechos, yo ya no tengo una conversación que mantener contigo. Desde
una vida más vivida desde tus casi 44, ¿estás en las mismas, en que hay conversaciones que ya no merece la pena mantener? Yo creo que siempre hay que hablar, porque la alternativa es terrible. Y si no tienes las armas suficientes para tumbar al otro a hostias, dedícate a hablar con él, ¿sabes? Manolo Tena, Manolo Tena, Manolo Tena. A él lo escuchábamos al frente de Sus Alarma cantar ese Frío, y lo hacíamos porque es uno de los artistas que ha ido a engrosar las listas de caídos recientes, y por eso es mentado en Tom Petty, una de las canciones de Parque Sur que habla de cómo han ido cayendo, y no sé si por la necesidad de elevar nuevos dioses
o por qué las reacciones en redes sociales son siempre desmesuradas. Aparecen fans por todos lados cada vez que fallece Prince, Lou Reed, David Bowie. No sé, yo igual es que antes no había redes, ¿no? Entonces tampoco podíamos ver el dolor tan profundo que siente la gente cuando muere Manolo Tena o cualquier persona de ese momento, Manolo Caracol en su momento. Cuando murió Manolo Caracol, pues no sabemos el dolor que causó en este país porque no había redes sociales. Y tampoco había la necesidad de sentirse también integrado en ese dolor, que es parte importante de todo esto. Cuando ves que alguien llora, pues tú también lloras un poco y ya sientes comunidad con el otro. Bueno, a ver, al final creo que la forma que se construyeron las leyendas en el siglo XX dista bastante de cómo se están construyendo en el XXI, que es todo más inmediato, más fugaz, más efímero. Y en el siglo XX era todo más duradero, era más improbable, eran pocos, pero a esos pocos elegidos pues se les veneraba con muchísima pasión. Entonces, cuando han ido cayendo y siguen cayendo, pues son insustituibles. Entonces ahí entiendo que está el dolor. ¿Consideras que va a haber relevo? ¿Que va a haber marcas? Porque al final se convirtieron en marcas, y David Bowie es un ejemplo claro, que abarquen tanto. ¿Vamos a ver la cara de Ultraligera estampada en calcetines? Pues espero profundamente que no. No por Ultraligera, ¿no? Bueno, ya hay, ¿no? Bruno Mars o The Weeknd o Taylor Swift son artistas masivos que a nivel mundial son escuchados y venerados. O sea, Bad Bunny a nivel más latino, ¿no? Pero, o sea, hay artistas a día de hoy que podemos decir que de una u otra forma ocupan ese hueco a nivel mundial. Evidentemente lo ocupan desde otro lado, porque la música es muy distinta, pero a nivel mediático son los mismos, ¿no? Podríamos decirlo. ¿Cómo lidias tú, desde tu experiencia, con esa, y sé que me vas a corregir, veneración? Hacia mí. A mí no me venera nadie. En el momento en el que alguien escucha un disco una y otra vez, es el primero en comprar la entrada. Si quieres lo llamamos admiración, pero es el germen de una veneración futura. Bueno, pues lo lidio de forma maravillosa. O sea, estaré encantado de recibir a todos mis admiradores y que me veneren de forma personal cuando ellos lo deseen. No sé, no tengo esa percepción hacia mí mismo ni hacia nosotros como banda, pero bienvenida sea. Unos managers que eran de Huelva y uno medio cargo y otro con coleta, y el nano decía qué es lo que pasa, qué es lo que pasa. Costuria tan grande y es esta guasa, y es esta guasa, y el perico con su motor, el Matías con la coleta y el Rafa con su tofito y el nono lleva a la mesa. Cogieron un conjunto de corte moderno con las intenciones de forrarse en el momento, pero vaya conjunto, conjunto izquierdo, por poco le roba los
Hubo una descripción de managers anterior a ese, los managers de Parque Sur, y la canción se bautizó igual. En este caso eran Pata Negra quienes defendían esa intención de describir al manager oportunista. Vamos llegando al final de esta emisión de Espíritu de Rock and Roll que estamos compartiendo con Javier Domínguez Márquez. Y antes de irnos, me gustaría preguntarte, Javi, desde tu formación en cine, ya que fuiste estudiante de escuela de cine, ¿crees que podrías contar las historias que estás contando con Parque Sur? Si fuese otro medio, si fuese una narrativa visual, ¿acabarías contando lo mismo? Creo que el medio condiciona mucho la historia, ¿vale? O sea, el tipo de historia que tú puedas contar viene muy condicionada por el medio que uses para contar historias. Entonces creo que no lo haría. Creo que no contaría las mismas porque tampoco me interesa. De hecho, he intentado rescatar historias que tenía más o menos escritas para hacerlas de audiovisual, de forma audiovisual, para hacer las canciones y no funcionan. No funcionan. O sea, entonces nunca he hecho la inversa, nunca he intentado hacer una canción película o corto o una historia narrativa, pero me da que no iban a funcionar igual. Vamos a disfrutar en los próximos meses, entiendo, de los singles que aparecerán finalmente en ese nuevo lanzamiento Mitos y Leyendas, y tenemos antes de eso 3 álbumes, ese Talego Kini, Si no fuera por estos momentos sería por otros, y Si os molesto os vais. 3 álbumes, Camino de un cuarto, recientemente una colaboración con Teo Lucadamo y Patata on Stereo. ¿Qué podemos esperar de Parque Sur? ¿Hay otros artistas con los que vamos a verte cruzarte en el camino? ¿Hay otros cantantes con los que compartir canción? Bueno, pues en este disco, en Mitos y Leyendas, pues hay que sumar a Hugo, a Escandaloso Expósito, y somos todos. Y luego, pues en mayo sale tema con Ortiga y en junio sale tema con Carlangas. Y luego para septiembre ya tenemos algún lanzamiento previsto. Y bueno, pues la verdad es que tenemos una dinámica de producción ahora bastante alta y estamos bastante contentos con ella. Pero a mí me cuesta mogollón retener las canciones. Porque, mira, hoy salía Google Fotos y esa canción se escribió en julio. Y yo, hasta marzo, es que claro, te cambia la vida. Entonces, me gustaría poder tener una dinámica mucho más acelerada a la hora de poder producir y sacar canciones, cosa que Alan Keipo odiaría profundamente. O sea, te quieres acercar más a los tiempos del trap y del reggaetón, de una canción se hace y a los 7 días está fuera. Yo estoy muy de acuerdo con eso, sí, pero lo que pasa es que al tener un grupo de rock, pues evidentemente todo se ralentiza muchísimo más. O sea, nosotros tenemos una batería, tenemos un local de ensayo, tenemos unos amplis, nos cuesta mucho quedar para ensayar. Entonces no es la rapidez que te da alguien en un estudio con un ordenador donde se van tirando plugins y bases y movidas. No, pues es un proceso, yo no sé si más rico, pero sí más lento. Nos veremos como tarde, el 20 de noviembre, en la Sala Riviera de Madrid, escuchando en directo ese Mitos y Leyendas. Javi, muchas gracias por venir a Espíritu de Rock and Roll. Gracias a ti, Dani, un placer. Nos marchamos escuchando Rizo de Gitana, Parque Sur. Un beso. No quiero contemplar, ver el mundo estallar, gente morir de hambre. No quiero recordar caras desencajadas en fronteras de alambre. Cielo rojo en Bagdad, el eje del mal en el nombre del Padre. No encuentro la bondad en la humanidad, vaya desastre. Los malos rollos contigo, las mentiras que dijimos, la terraza en Leganitos, el discutir siempre a gritos, saber que no te importaba, el concierto en Daba Daba. Están ganando los malos y no lo vi venir. Cuando todo termine, pensar que también amé. Angie, Dani, Elena, algo mereció la pena. La gente que se ha marchado
rizo de gitana que tenía al despertar. No quiero contemplar, ver el mundo estallar, gente morir de hambre. No quiero recordar caras desencajadas en fronteras de alambre. Cielo rojo en Bagdad, el eje del mal en el nombre del Padre. No encuentro la bondad en la humanidad, vaya desastre. Los malos rollos contigo, las mentiras que dijimos, la terraza en Leganitos, el discutir siempre a gritos, saber que no te importaba el concierto en Navagaba. Están ganando los malos y no lo vi venir. Cuando todo termine, pensar que también amé. Angina ni Elena, algo mereció la pena. La gente que se ha marchado y todos los que aún estamos. Mi madre, mi padre, mi hermano, me han dicho que ya no hay verano. Pensar que Paula espabila y está feliz y tranquila. Que estuve si le hizo falta, aunque estuve a la que salta. Y ante todo recordar que todo termina mal. Y ese rizo de gitana que tenía al despertar, al despertar, al despertar, al despertar, al despertar, al despertar.